es una amistad que el Señor me ha regalado, un buen amigo, pero es un hombre de Dios. Todos sabemos que su agenda es muy, muy intensa, pero gloria a Jesús, lo tenemos aquí en la tercera noche en Villanueva. Aleluya. Te bendecimos, apóstol, recibámoslo con un fuerte aplauso. Sé que el Espíritu Santo lo usa en las naciones y lo va a usar hoy para la gloria de Dios aquí en Villanueva. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre de Cristo? Levante sus manos al cielo todavía. Dígale: Señor, yo quiero más. Mereces la gloria y la honra. Hoy levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Hoy levantamos nuestras manos adorándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Levanta tus manos y dilo: mereces la gloria y la honra, y la honra. Hoy levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, levántalas con toda la confianza. Quiero hoy levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, ofreciendo a ti mi vida en santidad y
amor. Padre, solo a ti. Padre, solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. Adoración. Vamos, pueblo, grítalo. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, todo el honor para ti, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Rey. Mientras el pastor Robert decía, mantenga una actitud de hambre. Creo que esa es la clave para permanecer en un continuo avivamiento. El hombre que se siente y la mujer que se siente satisfecho, saciado, simplemente será un espectador. Pero el hambriento y el sediento va a buscar, porque sabe que nada ni nadie lo puede llenar. El salmista, cuando estaba huyendo David en el desierto de Judea, él expresó estas palabras: mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Él anhelaba encontrarse con el Dios, pero el Dios vivo. ¿Cuántos quieren cada día encontrarse con el Dios vivo? Un Dios que activa, que actúa, se sale de las escrituras, se sale de la letra y lo ves en todas las áreas de tu vida. Lo profético, tú sabes que es atraer los propósitos de Dios a la existencia. Cuando alguien se atreve a creer y a mover una verdad en la tierra, el cielo se moviliza a su favor. Voy a repetir: cuando alguien se atreve a creer y a obedecer una verdad de Dios y la practica en la tierra, el cielo se moviliza a su favor. Hay ángeles ministradores que ejecutan su palabra. Hace algunos años yo leí un libro, es cuestionable si usted quiere, pero muy interesante, y no deja de tener verdad lo que encierra ese libro. Creo que se llama Ángeles en Misiones Especiales. No sé si alguien lo leyó alguna vez, pero se trata de un hombre que su casa fue tomada como centro de operaciones de ángeles. Ángeles que venían a cumplir propósitos de Dios, a ejecutar palabra de Dios. Era tantas las experiencias que este hombre tenía con Dios, que Dios hizo de su casa un centro de operaciones y le dio la oportunidad de ver cómo los ángeles sesionaban en su sala. Interesante.
Si usted quiere puede dejarlo ahí, pero oiga lo que viene. Un día dice que ese hombre los veía tanto que ya se familiarizó, se iba a dormir, y una madrugada que iba al baño, regresó y se platica con uno de ellos y le dice: cuéntame qué están haciendo, qué van a hacer. Y dice que el ángel solo vio hacia el cielo y dijo: dice el Padre que sigas preguntando, ¿qué quieres saber? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, le dijo, yo fui uno de los que participó en la operación Jericó. Entonces le llamó la atención y comenzó a contarle el ángel que cuando Josué recibió la instrucción, es para ilustrar cuando alguien se atreve a creer en la tierra y actúa conforme a las verdades de Dios en la tierra, el cielo se moviliza a su favor. Josué tenía la instrucción y le dice el ángel: nosotros estábamos apostados debajo del muro. Yo era uno de ellos. Y lo que estábamos haciendo era aguardar la instrucción de Josué. No podíamos operar hasta que Josué actuara. Y cuando Josué dio la orden de que el pueblo gritara y sonaron los cuernos, comenzamos a excavar. Y es así como los muros se vinieron a plomo. Entonces me llama mucho la atención. Si usted quiere esa experiencia, es cuestionable. Lo que no es cuestionable es que la Biblia dice que todo lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. ¿Alguien cree que cuando uno actúa sobre una verdad divina, los ángeles de Dios ejecutan esa verdad en el cielo? Siempre es así. Nosotros tenemos que entender, amado, que ahora que estamos arrancando un nuevo año, un nuevo ciclo, una nueva temporada, tenemos que entrar con mucha expectativa. ¿Cuántos han entrado con mucha expectativa? Con mucha ilusión, con mucho anhelo de querer ver a Dios en todas las áreas de su vida. Yo quiero compartir brevemente unos pensamientos de la palabra del Señor y agradezco, gracias, amado, por este momento tan lindo. Me acompaña mi amigo Eder, siervo de Dios también, y me siento muy contento de estar acá. Ahora que escuchaba al pastor Robert, nosotros hemos sido edificados cuando el siervo ha estado con nosotros compartiendo allá en nuestro ministerio. Y yo quiero aprovechar para decirle algo. Casi siempre que tengo oportunidad de hacerlo, lo hago, ¿verdad? Porque yo sé que usted ama a su pastor. ¿Cuántos aman y bendicen a su pastor? A sus pastores. Pero algunas veces nos acordamos mucho de nuestros pastores cuando ya no están. Qué paradoja, ¿verdad? Qué ironía. Nos acordamos más de nuestros seres queridos cuando ya no están. Suspiramos por ellos, etcétera. Yo me acuerdo cuando mi padre, yo tuve el privilegio de tener bajo el techo de mi casa los últimos años a mis padres. Siempre les asistí. Y tuve el privilegio también de enterrar a mis padres. Y recuerdo que en una ocasión de tantos días de la madre que hay, ¿verdad? Por los años, un día de esos que tocó Día de la Madre, un 10 de mayo, yo escribí una nota hace muchos años. Y la nota que puse fue: madre, hoy no llevaré flores a tu tumba. Esa fue la nota. Se volvió tan interesante, tan llamativo el tema y todo lo que escribí, que algunas revistas me buscaban, me pedían autorización de Sudamérica, del norte, para publicarlo. Dejé de verlo cuando llevaba 14 millones de reproducciones esa nota, hace muchos años. Lo que te quiero contar es, la nota dice: madre, hoy no llevaré flores a tu tumba. Y a continuación la nota dice así: no llevaré flores a tu tumba, pero cuando tú vivías, te llené tu sala, tu corredor, tu habitación con las flores que más te gustaron. Madre, hoy no voy a pintar tu tumba, pero cuando tú vivías, pinté muchas veces tu casa del color que más te gustaba. Madre,
Hoy no pondría una placa ni de oro, ni de bronce, ni siquiera de hierro sobre tu tumba. Pero cuando vivías, te mandé a hacer muchas veces tu placa dental para que pudieras disfrutar tus alimentos. Y así me fui, madre, hoy no voy a adornar tu tumba, pero cuando era tu cumpleaños no te faltó el estreno, no te faltó tu perfume que más te gustaba, Amarich, tenía sus gustos la viejita, y todo eso. Me fui con estos datos así. El cierre, ¿y por qué te cuento esto? Al final puse: madre, esta nota no la escribí para ti, porque ya tú no la puedes leer. Esta nota, madre, la escribí para aquellos que todavía tienen el honor y el privilegio de contar con una madre. Entonces, la enseñanza: todo lo que has de hacer, le dijeron a alguien, hazlo pronto. Las flores en vida, ¿para qué vamos a visitar a alguien cuando ya no está? A veces hay personas que le llevan serenata a la viejita o le llevan el mejor regalo al viejito cuando está en coma, ya no está consciente. Yo quiero hoy dejarte esto en tu corazón. La Biblia dice que debemos de aprender a ser gente de honra. Los que sabemos honrar y hemos aprendido a honrar, sabemos que es un abono a nuestra cuenta. Todo lo que tú hagas a favor de aquellos que Dios manda a honrar, tú estás abonando a tu favor. Un día se te van a hacer retiros y vas a disfrutar de lo que abonaste en la honra. Dios honra al que le honra. Dios bendice al que honra a su padre y a su madre con el primer mandamiento con promesa. Dios manda a honrar a los hombres que nos presiden, a los siervos, especialmente a los que se dedican a la palabra. Ténganlos doble honor a los que enseñan la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: la responsabilidad de los que somos ministrados por una palabra, que hagamos partícipe, oiga, de toda cosa buena a quien nos instruye. Hacer partícipe de toda cosa buena a quien nos instruye con la palabra. Es maravilloso cuando alguien llega y dice: pastor, aquella vez que usted oró, Dios, mire, obró. Dios me sanó, Dios me abrió la puerta, se solucionó el problema, se abrió aquello. Pastor, aquella vez que usted dio la palabra, el rema vino a mi vida y Dios me dio una tremenda enseñanza que la puse por obra y vi los resultados. Eso es hacer partícipe a los que os instruyen con la palabra de toda cosa buena. Pero ahí le voy más. Dice toda cosa buena, diga toda cosa buena. No solo dice de toda palabra bonita. Haced partícipe de toda cosa buena a quien os instruye con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? De hoy en adelante, cuando usted vea a sus pastores, por lo menos invítelo a un café, ¿verdad? Pero no voy a ir a Mac a un café de esos, no, a un su traje café, por lo menos. Y si Dios lo bendijo mucho, pues un su carrito café. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La honra es una distinción. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que nosotros tenemos que aprender. Yo quiero ahorrarme. Oiga lo que voy a decir. Oiga lo que voy a decir, por favor, no me vaya a malinterpretar. Me voy a ahorrar. ¿Cuántos saben que sus pastores van para más, tienen vida y vida en abundancia, están fortalecidos, están sanos? Pero me voy a ahorrar las palabras del funeral del pastor Robert. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí. En el funeral decimos cosas lindas cuando ya no están. Ellos viven mucho tiempo, van a vivir mucho tiempo. Pero mejor se los digo hoy. Pastor Robert, pastores, amada esposa, siervos, gracias por estar al frente de esta obra. Gracias por presidir no solo una congregación, sino cientos de ministros a través de las redes ministeriales. Pastor Robert y amada esposa y familia, gracias por ser un ejemplo de mantenerse en rectitud, en integridad.
fidelidad y en obediencia a la palabra. Pastor Robert y amada esposa, gracias por serles fieles a Dios. Les amamos y les honramos en el nombre de Jesús. Amén. Levante su mano al cielo, diga: háblame, Señor, aún más. En Romanos capítulo 15, versículo 13, hay una palabra que a mí me emociona, me impacta, me inspira. Toda la palabra nos inspira, pero esta para el tema es muy especial. Usted sabe que Pablo en otro contexto dice que tienen que vivir tres cosas en nosotros. Pablo dice: viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Sabemos que el más importante de todos es el amor, pero nos manda a que en nosotros viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Muchas veces hablamos bastante de la fe, hablamos bastante del amor, pero hoy te quiero hablar de la esperanza, porque la esperanza es la que va a amarrar todas aquellas cosas que Dios nos ha llamado o nos ha profetizado o nos ha prometido. A ver, dice la escritura en Romanos 15, 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué? En el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo voy a leer de nuevo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, oiga, por el poder del Espíritu Santo. El maravilloso Espíritu Santo está intrínsecamente ligado en todo el recorrido escritural, y nuestra vida debe estar dependiendo de Él. El Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, abundemos en esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Pero ¿qué significa esperanza? Aparte de ser una ilusión, un anhelo o una expectativa de algo que, valga la redundancia, se espera. Esperanza tiene como 4 términos hebreos que no voy a entrar en detalle. Hay 2 muy interesantes, pero hay uno que me gustó más. 4 palabras o 5 que habla de esperanza, pero una de ellas que me gustó mucho es kavá. Y la palabra kavá en hebreo significa, entre otras cosas, tensar una cuerda. Es el tensar una cuerda, es un lazo que se tensa. Cuando yo estoy viendo esto, me di cuenta que la esperanza, precisamente, ese es el lazo que necesitamos mantener tenso hacia las promesas de Dios, hacia una palabra profética. Hay gente que recibe una palabra profética y muchas veces no sabe qué hacer con ella. Se ilusiona, se emociona, pero de repente se olvida. ¿Por qué? Porque simplemente no guardó que el lazo estuviera tenso. La esperanza se perdió en el camino. Nosotros tenemos que aprender, amado, en cada palabra que recibimos, cada verdad de Dios, cada rema que sale de la boca del Señor, a dejar que sea nuestra inspiración, pero a través del lazo de la esperanza podernos atar. La Biblia enseña que hombres y mujeres en antigüedad, por 2 elementos, mediante la fe y la paciencia, heredaron promesas. Pero el que amarra las promesas se llama esperanza. ¿Cuántos tienen promesas de Dios que aún no se han cumplido, pero que las siguen creyendo? ¿Cómo está el lazo hacia esa promesa? Está flojito, está tenue, está tenso. Hoy te quiero hablar del lazo de la esperanza, el que amarra. Hay personas que han perdido toda esperanza. El apóstol Pablo, allá en el capítulo 27 del libro de los Hechos, hay una historia
Cuando Euroclidón, las tempestades llegaron, la meta era llegar a presentarse ante César en Roma. Pero vino la tempestad y fue terrible, y dice Pablo que casi 14 días no vieron sol, solo lluvia, y perdieron toda clase de esperanza al punto que pensaron que iban a morir. La gente de la tripulación de la nave, con tal de que nadie se escapara, porque los que llevaban eran presos, incluyendo a Pablo, querían matarlos. Empezaron a tirar los aparejos y todo de la nave. Pero Pablo amanece un día y vio que iban a tomarse estas acciones y les dice: hey, señores, por favor, no le hagan daño a nadie. No se va a perder ni un cabello de la cabeza de nadie, porque ayer el ángel del Señor me visitó y me dijo: ninguno de los que va en esta nave perecerá. El hombre y la mujer de oración, de comunión, le restaura a Dios la esperanza. Envía ángeles para recordarle que no somos huérfanos, que no estamos solos. Y aunque la nave parezca que va a la deriva, todo está bajo control. Alguien dice amén. Todo está bajo control. La nave no va a la deriva. El gran plan de Dios, el macroplan de Dios, los que conocen esa historia, el Señor hace que se destruya la nave porque Él quería traer una gran salvación a una isla. Habían unos nativos que era la isla de Malta y necesitaban ser salvos. Pablo llegó, aunque sean tablas llegó, pero llegó. Dios necesitaba un evangelista ahí. El apóstol Pablo hizo obra de evangelismo. Todos conocemos la historia. Oró por Pluvio, oró por el principal, se sanó de una tremenda disentería. El milagro cuando estaba tomando leños Pablo y una serpiente lo muerde, y todos pensaron: de seguro va a caer porque es una víbora venenosa. Y Pablo lo único que hizo fue sacudirse la víbora en el fuego. Cuando un hombre, una mujer de Dios es atacado por las tinieblas, tenemos un fuego, y es el fuego del Espíritu. Cuando vamos a su presencia, se calcina toda maldición, toda obra del diablo, todo ataque, hechicería, cualquier obra del maligno. ¿Alguien dice amén? Entonces, oiga eso. El Dios de la esperanza, de quien voy a hablar, aquí estuvo con ellos, estuvo con Pablo, y Pablo les brindó ese mensaje a la tripulación. ¿Cuánta gente ha perdido la esperanza? ¿Cuánta gente ha quedado? Mire, una persona que pierde la esperanza es una persona que se rompió el lazo a las promesas, a la palabra profética, a aquellos sueños, a aquellos anhelos. Una persona que ya no tiene esperanza en sí es una persona que se desconectó de aquello que era su ilusión, aquello que era su sueño. ¿Cuántas personas han perdido la esperanza? Me llama mucho la atención en el libro del Éxodo. Usted sabe la historia. Todo es por fe. Caminamos por fe, dice la Biblia, y no por vista. ¿Alguien dice amén? Pero Dios es tan especialista y tan misericordioso que para restaurar la esperanza utiliza elementos como memorial. Te hace recordar palabras, te trae sueño, te vuelve a hablar a través de un don profético, a través de la profecía, a través de la misma palabra, recordándote que no estás solo. Cada palabra, cada rema, cada elemento de Dios, el Señor te lo utiliza para reconectarte con sus promesas, para reconectarte con tus sueños, para reconectarte con tu asignación. El Dios de la restauración, de la esperanza, ve cómo un Moisés está en el desierto, tiene la presión de todo mundo. Todos conocemos la historia. Y la presión era tal que en algún momento Moisés le dijo a Dios: Dios, no sé qué vas a hacer con tu pueblo, pero es un pueblo rebelde. Y usted sabe, Dios le dijo: bueno, está bien, Moisés, hagamos algo. Voy a raer a este pueblo y te doy otro. ¿Qué tal? Si Moisés no hubiese sido trabajado y procesado para tener entrañas de misericordia, oiga bien, por ese pueblo, Moisés se hubiera alegrado, hubiera dicho: Señor, empieza allá, yo te ayudo. Porque era decirle: si ese pueblo rebelde te está haciendo problema, lo voy a raer, lo voy a quitar.
Pero no, Moisés le dijo: no, Señor, ¿qué van a decir las demás naciones que sacaste al pueblo para perecer en el desierto? No, está en juego tu testimonio. Pero aquí viene el punto. En el caminar, Dios hace cosas maravillosas. Le ordena hacer un tabernáculo. Todos conocemos la historia. Entre esos estaba el mueble sagrado, el arca. El arca era una representación del trono, de la misma presencia del Señor. Esa arca le iba a recordar en toda la travesía del camino del desierto a Moisés que Dios no lo iba a dejar, nunca se iba a separar de él. Era un elemento que él, al ver el arca sobre los hombros de los sacerdotes, iba a recordar: yo hice un trato con Dios cuando salí con esta gente. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos movemos. Y Dios permitió que esa arca, cada vez que la veía, recordarle: yo voy contigo, Moisés. Alguien dice amén. No importa el desierto, lo difícil que sea, andamos por fe y no por vista. Pero hay ciertos elementos. El arca tenía una urna de maná, tenía la vara de Aarón que reverdeció, y tenía también las tablas de la ley. Las tablas para recordarle: tú eres un hombre de pacto, yo te traje con una palabra. La vara de Aarón para recordarle en algún momento de debilidad: te recuerdas que te usé y te puse una vara, la vara con la cual hubieron juicios en Egipto, la vara con la cual extendiste y se abrió el mar. Hay momentos en que los Moisés se desilusiona, pero Dios es especialista para restaurar su esperanza. Era decirle: si viste el poder ayer, lo vas a volver a ver. Oiga, ahí encontramos también la urna de maná. El maná era el pan con el que ellos comían. Maná, pan del cielo. Es como decirle: siempre te voy a sustentar, no importa el escenario por el cual pases. Eso me hace recordar a un Elías también. Un Elías de tremendas hazañas. Monte Carmelo, tremendo poder de Dios, descendió fuego, ejecutó a los sacerdotes falsos de Baal y a los profetas. Pero de repente vino la noticia. Jezabel dijo: aún me hagan y aún me añadan los dioses si mañana no pongo a Elías como uno de esos profetas que él ha decapitado. Y dice la Biblia que el hombre de fe, el hombre de fuego, el profeta, salió huyendo hacia el desierto. Empezó a entrar en pánico. Hermano, vino incertidumbre, llegó temor, entró en tal depresión Elías, el profeta de fuego, que se recuesta en un enebro y le dice al Señor: ¿para qué quiero la vida? Quítame la vida. Oiga, quería morir. Quiero contarle una historia, entre paréntesis, hace algunos años. Porque a veces pensamos que los hombres de Dios, no, hombre, son Superman, esos no pasan batallas. Ay, hermano, si Elías quería hasta que lo mataran, quería morirse, hermano, hay luchas. Hace algunos años conocí un profeta de Dios muy certero, un hombre que, hermano, que hablaba del pasado, del presente y del futuro, muy usado por Dios, muy auténtico, de ayuno, de oración, genuino, con mucha seriedad en la palabra. Pero un día se enfermó, bueno, una temporada, estuvo muy enfermo, y al cabo del tiempo que lo volvimos a conectar, él contaba un testimonio y decía que un día de esos difíciles le llegó el tiempo. Él había visto milagros, liberaciones, sanidades de todo tipo, pero ahora él estaba en una condición difícil. Y le llegó la depresión, le llegó la soledad, le llegó el deseo de morir. Cogió un revólver, se fue a un monte y quiso suicidarse, pero el Espíritu dice que lo quebrantó y le redarguyó y le hizo recordar que no había terminado con él. Y ahí hubo una liberación para su mente, para su alma. Te voy a decir algo: Elías quería morir. Elías se duerme deprimido, se echó al abandono en ese sentido. Se olvidó de todo, qué ministerio, qué nada, ya prefiero morir, me buscan para matarme. Y al dormir resulta que llega un ángel. Es que esto es lo lindo, diga conmigo: el Dios que restaura la esperanza. ¿Qué envió el Señor? Envió un ángel. Cuando despierta a Elías, abre los ojos y ve tres elementos. Elías ve
ascuas de fuego, ve una torta cocida sobre las ascuas y ve una jarra de agua. El mensaje que era para Elías era decirle: si viste el fuego ayer, Elías, hay esperanza, lo vas a volver a ver. Oiga bien, sí, Elías, si viste cómo te sustenté allá en el arroyo y allá en la casa de la viuda, te voy a sustentar, porque vio la torta. Dios es un Dios de restauración. Te tengo que recordar, si Dios te ha sacado de otras peores de las que estás, te va a sacar de esta, hombre. No estás solo, no eres huérfano. Dios es un Dios de restauración, de esperanza. Va a volver a tensarse ese lazo a la promesa que Él te ha dado. Alguien dice amén. Entonces le ve la vasija y le dice: ¿te recuerdas que viviste sequía, la profetizaste? Yo tengo agua, te mantuve en el arroyo privado, ahí te voy a volver a sustentar. Así podemos hacer recorrido de hombres y mujeres que perdieron esperanza en su camino. Pero mire qué interesante, hay una historia muy tremenda. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, el hombre que Dios usó para poderles dar un mensaje, iba a ser un mensaje él, pero no en vida. Iba a ser un mensaje en su muerte. José el soñador, el que mantuvo a un pueblo con vida, el virrey de todo Egipto, les dice José: prométanme que cuando yo muera no van a dejar mis huesos acá, porque sin duda el Dios de los cielos, el Dios de nuestros padres, Él os visitará y los llevará a la tierra que ha prometido. Y los hizo jurar que no dejarían sus huesos en Egipto. Entonces dice la Biblia que cuando llegó la temporada de sacar a Egipto, a Israel de Egipto, entre toda la multitud iba un sarcófago sobre los hombros de algunos. En ese caminar en el desierto, cuando se desanimaba la gente y el mismo Moisés, recordaban: no, hombre, este tipo dijo que Dios nos iba a entrar a Canaán. Aquí llevamos los huesos, vamos a entrar a Canaán. Hay elementos donde Dios restaura las promesas y la esperanza. Pero óigame bien, el lazo de algunos está roto. Yo vengo a recordarte que aquí está el Dios de restauración, de esperanza. Y para eso vine, para ministrarte esto de parte del Señor. Una de las cosas que me llama la atención, todos lo conocemos, Dios quería que un descendiente de Abraham fuera el que heredara. Le quería dar el hijo de la promesa, todos conocemos. Pero resulta que había una condición fisiológica terrible en la vida de ellos. ¿Se recuerda? Era una mujer estéril y un hombre de 100 años. La estéril obviamente no producía óvulos, y el hombre como de 100 años dice que era casi como muerto, dice el Nuevo Testamento. Pero como recibió la promesa, ¿qué promesa? Que no solo tendría un hijo, sino que tendría descendencia. Pero para Dios dimensionarle lo que quería hacer, sacó al anciano de la tienda y le dijo: mira las estrellas del cielo y cuéntalas si puedes. Lo lleva a la arena, a la orilla de la mar, le dice: cuenta la arena si puedes. Así será tu descendencia, así será como la estrella como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Cuando la mujer, se recuerda, escuchó que ella iba a concebir de 90 años, se echó a reír. Ha de haber dicho: qué buen sentido del humor tiene Dios. Pero la pregunta es: ¿habrá algo imposible para Dios? No hay. Aunque no haya óvulos, aunque no haya matriz, si Dios dijo que va a engendrar el anciano y que la mujer va a concebir, aunque sea estéril, va a concebir. Alguien dice amén. Denle un aplauso al Dios que restaura la esperanza. 85 años tenía un hombre llamado Caleb cuando le cayó el 20. A todos le repartió Josué herencia y a mí no.
Yo fui uno de los que entré a ver a Canaán. Josué repartió la tierra. Y ese anciano, o ese hombre de 85 años, llega con Josué y le dice: mira, Josué, ¿dónde está mi herencia, la parte que me toca? Porque a todos le repartiste menos a mí. Entonces vio su mapa de la tierra prometida y le dijo: sí, te toca Hebrón. Pero te recuerdo que ahí hay gigantes en la tierra. ¿Sabe qué dijo Caleb? Me siento tan fuerte como cuando tenía 40 años. O sea que si aquí hay alguien de 85, ya llegó a los 40 según Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vale. Entonces nosotros somos adolescentes aquí, somos niños. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ese no anduvo poniendo peros. ¿Sabe qué dijo? Hay gigantes. Bueno, si Dios se agrada de mí, me entregará la tierra con todo y gigantes. Y fue y sacó los gigantes, hermano, y poseyó la tierra. Te quiero recordar que el tiempo no se te ha pasado. El mundo te ha querido poner estereotipos, te ha querido marcar. El que no escribió un libro a los 40 años ya no lo escribe, dice el mundo. El que no construye una casa a los 40 años ya no la va a construir, dice el mundo. El que no se casa a los 40 años ya no se casó, dice el mundo. Usted tiene que decir: reprendo, revivo y rechazo, porque Dios es el que abre camino donde no hay, y es el Dios que restaura mi esperanza. Y si Dios me dio promesa que me voy a casar, que voy a tener propiedad, que voy a tener un negocio, lo voy a tener, que voy a tener un ministerio, lo voy a tener. ¿Alguien dice amén? Pero usted tiene que venir y tomar esas verdades de Dios. Diga conmigo: Dios restaura mi esperanza. Otro de los personajes que me inspira mucho, hermano, es David. David andaba huyendo. David ya había sido ungido, pero tenía celo. El rey Saúl, ¿se recuerda? El rey lo quería asesinar, mandaba a sus ejércitos a buscarlo. David andaba huyendo de lugar en lugar. En la cueva de Adulam se junta con un grupo de gente, pero ¡ay, qué gente, hermano! Los endeudados, los amargados y todos los ¿qué? Endeudados, amargados de espíritu y enlutados, dice la Biblia. Solo joyas, hermano. No tenían nada que ofrecer. Se acercaron y se hizo jefe de ellos, oiga usted. Entonces David andaba hambriento. No podía venir, vamos a levantar una ofrenda. Todos estaban endeudados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a cantar con júbilo, y todos amargados, hermano. Todos enlutados. ¿Qué iba a haber ahí? Entonces David andaba en el desierto, hermano, hambriento. Y se acordó que en algún lugar estaba el tabernáculo de Dios. Llegó a buscar al sacerdote de turno. Oiga, en ese escenario donde David ya quizás la incertidumbre había llegado, los momentos difíciles habían llegado, él tenía hambre, llegó desarmado a buscar comida. Le dice al sacerdote: ¿tienes algo de comer? No hay pan común, le dice, solo hay pan sagrado, pan de la presencia. Ese me gusta, ese quiero, dijo David. No había pan común. El pan de la proposición era el pan, se traduce, de la presencia. Y le dio de comer el pan de la presencia. Pero antes de irse, él andaba desarmado y le dice al sacerdote: ¿tienes alguna espada por ahí? Y le dijo: David, solo tengo una espada, y es la espada de Goliat. Eso, hermano, eso me gusta. Es la espada de Goliat. Entonces, cuando David está oyendo eso y le dicen espada de Goliat, ¿sabe qué quiso decirle Dios? David, hoy que estás huyendo, te sientes débil, te sientes desesperado. Cuando oyó la espada de Goliat, ¿sabe qué le quiso decir Dios? Eres un matagigantes. Que no se te olvide, David. Te quiero recordar que Dios te ha dado victorias en el ayer, te las va a volver a dar en el hoy y sin duda en el mañana. Eres un matagigantes. Ahí la esperanza se le restauró a David. Pero lo interesante, usted lee el pasaje, dice que esa espada estaba debajo de un efod. El efod era el pectoral, sobre el pectoral que se ponían los sacerdotes, con el cual consultaban a Dios. El efod representa comunión.
Es como decir, esa victoria no la hubieses tenido si no tuviste comunión con Dios. Te voy a restaurar esa comunión. Alguien dice amén. Diga conmigo, el Dios de la esperanza. Habían promesas en Israel. Habían promesas, hermano amado, que el Señor vendría y nacería y sería el Salvador. Hay un anciano, todos recordamos allá, Lucas lo describe, un hombre llamado Simeón. No sé a qué edad recibió una promesa. La promesa fue que no vería muerte hasta que sus ojos contemplaran la salvación de Israel. No sé si fue un joven cuando recibió la promesa, cuando el Señor le habló. Y ese hombre lo que hizo fue determinarse a consagrarse a Dios. Todos los días estaba en el templo. Iba en su niñez, fue en su juventud. Llegó la edad adulta, envejeció el hombre, hermano Simeón, y siempre llegaba a orar, a buscar. Oh, hermano, te tengo que decir, no se te vaya a ocurrir dejar de congregarte, porque en cualquier día que aparentemente sea común, Dios va a sorprender este lugar. Va a haber un derramar, va a haber una gloria, va a haber un transformar, y algunos que no vengan se lo van a perder. Pero Simeón, hermano, entró nuevamente como solía entrar al templo. Y cuando está en el templo, el Espíritu de Dios le dice: mira la entrada, mira la entrada. ¿Ves aquella pareja que viene? Esos jóvenes que traen un bebé, acércate. Ese es. Y cuando vio, dice que tomó el bebé y comenzó a chinearlo y empezó a profetizar y dijo: oh Señor, ahora ven mis ojos tu salvación. Ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Te vengo a recordar que Dios, si te dio promesas, aunque pasen los años, vas a chinearla, vas a disfrutarla, la vas a ver. Si te dijo que tus hijos iban a ser usados por Dios, Dios los va a levantar y los va a salvar, los va a restaurar y los va a posicionar donde Él ha establecido. Alguien dice amén. Amado, es importante que tú entiendas que los procesos por los cuales pasamos no son derrotas, son pasos a seguir para el destino que Dios tiene para nosotros. El mismo José parecía un derrotado, parecía alguien que perdió. El soñador, cisterna, lo venden, esclavo, lo difama la esposa de Potifar, para en la cárcel. Allá en la cárcel Dios lo conecta con un copero. Hay alguien que tiene un sueño y él, hermano, estaba ahí en el lugar correcto. Para el hombre quizás incorrecto. Hay lugares que parecen inauditos a la razón, no protocolos correctos humanos, pero cuando están en el gran plan de Dios, todo es un paso a seguir, un peldaño más para llevarlo al trono. Así estaba. La cárcel no fue una destrucción y una frustración para José, fue un peldaño más para llevarlo donde Dios quería. Y allá, hermano, lo mandan a llamar, porque resulta que el rey de Egipto había tenido un sueño, nadie resolvía, pero había un soñador. Te voy a decir algo, amado, hay gente que tiene un ministerio, tiene cosas lindas, pero muchos no lo ven, no lo entienden, hasta lo envidian, hasta lo quieren meter a la cisterna. Cállate, soñador, te envidiamos, te esconde porque tienen envidia de lo que estás hablando. Pero cuando no es tu tiempo, te van a esconder, te van a encerrar, te van a poner aquí, allá, te van a difamar. Pero cuando llegue tu tiempo, te van a mandar a llamar del palacio y vas a llevar lo que tienes que llevar. Alguien está entendiendo. Cuando llega el tiempo señalado para el cumplimiento, vas a hacer lo que tienes que hacer. Pues allá hizo su debut. Déjeme usar esa frase. Se vistió, dejó el traje de rayas, se puso otra vestidura, se afeitó, dice la palabra, y se fue al palacio. Hoy el sueño de Faraón, las vacas flacas, las vacas gordas, fácil. Le describe qué era lo que venía y qué tenía que hacer. Y dijo el rey: ¿y quién? Tienes que poner un administrador. ¿Y sabe qué dice el rey? Nadie como tú para esa tarea. Así que vas a pasar ahora a ser el administrador de todos los recursos en Egipto.
y llegó a ser el virrey de Egipto. Y no solo eso, llegó a ser padre de Faraón. Dios lo puso por padre de Faraón. Entonces te voy a decir algo: de la cárcel al trono, Dios saca a los suyos cuando llega el tiempo. Alguien dice amén. Dele un aplauso al Señor. El Dios que restaura la esperanza. Voy a terminar con algo que me impacta mucho. Es muy amplio, pero te lo voy a leer acá. Vaya a Juan capítulo 21. Esta historia es de las más exquisitas para entender esto. El Dios que restaura la esperanza. Aquí en Juan capítulo 21 te voy a parafrasear por el tiempo algunas cosas. El Señor ya se había presentado a sus discípulos en una ocasión, pero de repente dejó de visitarlos después de resucitado. Y entonces los discípulos, a la cabeza el liderazgo de Pedro, un poquito frustrados, con incertidumbre, sin saber qué iba a pasar. Usted sabe que las profesiones de los discípulos antes de que el Señor los llamara, no todos eran pescadores. Habían pescadores, pero habían también ex cobradores de impuestos, gente que sabía de administración por lo menos. Había también un doctor. Había también, oiga, gente como los excelotes que fueron rebeldes en su momento al gobierno de turno. Y había gente de agricultura. Esas eran las profesiones de los discípulos. No todos eran pescadores. Pero en el momento de frustración, que no veían al Señor más, Pedro toma la iniciativa y dice Pedro, llamado Pedro, dice: voy, verso 3 del capítulo 21, voy a pescar. Él no dijo vamos a pescar. Él exteriorizó un pensamiento en voz alta, dijo voy a pescar. Y todos aquellos de diferente profesión, oiga lo que dijeron. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Es así como decir: bueno, este se la sabe, este ha sido pescador, vamos contigo, de seguro que vamos a tener una buena pesca. Pero entraron en una barca y aquella noche fue un fracaso rotundo. No pescaron nada. Se imagina para el líder, para el explosivo Pedro, que para todo levantaba la mano, para todo el primero, para todo decía: sí, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y Pedro, ahora Pedro se siente fracasado. Y resulta que ese hombre, hermano, en esa historia, solo viene aquí un punto adicional. A la orilla de la playa había alguien que gritó. Ellos no sabían que era el Señor. Y les dice: ¿tenéis algo de comer? ¿Pescaron algo? ¿Tenéis algo de comer? ¿Y cómo respondieron? No. Pero mire el no con un punto ahí. Mire, es como decirle a alguien, se cayó, ¿verdad? ¡Pum! Tropezaste, ¿verdad? Sí. Te caíste, ¿verdad? Ese para ponerle el dedo en la llaga, ¿verdad? Alguien que no le fue bien en la feria, fracasó, salió en rojo en sus ventas. Mira, no vendiste, ¿verdad? Ay, hermano, no le pregunte eso, hombre, está como echándole sal a la herida. Entonces, ¿tenéis algo de comer?, le dicen a los fracasados. No, gritaron. No, como dicen, no me hables de ese tema. Entonces, oiga lo que ocurre aquí, lo interesante, versículo 4. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? El 5, 6. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echaron la red y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Pero vea el verso 7. Aquel discípulo a quien Jesús amaba. Pregunto yo,
¿Jesús amaba a todos, sí o no? Por favor, ¿Jesús amaba a todos los discípulos, sí o no? Entonces, ¿cómo entendemos este verso? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, le voy a decir algo, el Señor no tiene preferidos, pero sí hay íntimos que ganan un lugar preferencial en su corazón. ¿Cuántos son padres aquí? Levante la mano. Muy bien, baje la mano. Los padres saben, por regla, todos amamos a nuestros hijos, a todos, por muy, hermano, rebelditos que sean en algún momento, que no salgan en buenas notas y todo. Usted no lo deja ahí, se olvida de ellos. Ay, que te coman las cucarachas afuera en la calle. No. Usted le da de comer, ahí lo tiene, a lo mejor le da un poquito ahí, lo corrige, pues. Pero es su hijo, usted lo ama. Pero imagínese aquel hijo que no solo sale bien en las notas, sino que hace más de lo que se le solicita. Llega cansado papá, le saca las pantuflas que él le gusta. Papá tiene que salir temprano, el vehículo está sucio, el hijo no espera que le den órdenes, le va a lavar el vehículo, le pone el olor que le gusta. Al día siguiente, cuando papá va a subir, híjole, está lavado esto, y le pusieron la fragancia que a mí me gusta. ¿Quién hizo esto? Carlitos o Pedrito. Ay, ay, ay. Entonces le voy a decir algo, el Señor no hace acepción de personas, pero hay íntimos que ganan un lugar preferencial en su corazón. Esos son los obedientes, los que caminan la mía extra, los que están cerca de su corazón. Qué curioso que Juan era el discípulo amado. Cuando se sentaban a comer, ¿dónde se recostaba Juan? Todos se echaban a la mesa, Juan se recostaba al pecho del maestro. Qué interesante que Juan, cuando escribe sus cartas, habla con tal amor que él dice: hijitos, 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 así con cariñito. Mire, el que está cerca del corazón de Dios, del amor de Cristo, se le pega el hablado, se le pega el amor. Y mire qué interesante, y no es casualidad, a este mismo Juan íntimo fue al que le dieron la última revelación, es decir, el Apocalipsis. No es casualidad. ¿Quién distinguió al extraño que gritaba y que dio la orden: tiren la red a la derecha? ¿Quién lo distinguió? No lo distinguió el líder Pedro, no lo distinguió, ya con todo su fracaso menos, no lo distinguieron los demás, sino el discípulo amado que era Juan. Dijo: es el maestro, es el Señor. Entonces es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Aquí le voy. El hombre, la mujer que se siente frustrado, ya no le importa, hermano, que lo miren, ya no se arregla, ya no tiene, el que anda está en una gran depre, hermano, se quitó la ropa, ya que me importa que, pero cuando supo que era el Señor, hermano, se echó a la mar, porque se había despojado. Y el siguiente verso que dice en el 8: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Te voy a decir algo. Cuando Jesús da una palabra, se recuerda, se la dio y le dijo dónde estaba el banco de peces. Cuando se ha perdido la esperanza, Él llega a restaurar. Van a venir ya no arrastrando los pies que ya no aguantan, vas a venir arrastrando las tremendas bendiciones que son tantas que no vas a poder solito. Alguien dice amén. Ellos venían arrastrando los peces, hermano, a la orilla. Pero voy a terminar con esto porque esto es exquisito. Véalo por favor acá en el versículo número 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan.
Primero les pregunta: ¿tenéis algo de comer? Obvio que no tenían. Él les dio la estrategia, vino el resultado. Pero cuando llegan arrastrando los peces, eran tantos, resulta que ya tenía desayuno él ahí en la mañana. Tenía brasas, ascuas, un pez y tenía pan. 3 elementos. El Dios que restaura tu esperanza. Te voy a decir algo. Esas brasas, cuando las vio Pedro, se recordó cuando estaba allá en el patio, en el Sanedrín, donde se habían llevado al Señor, y aquella criada lo reconoció y él juró, negó y maldijo. Era como decirle: Pedro, me negaste frente a una fogata, pero hoy te vengo a restaurar con una mía. Alguien dice amén. El Dios de la restauración llegó para decirle: Pedro, no pescaste nada, yo aquí tengo pez. Se te olvidó que te inutilicé para el trabajo anterior. Ahora te hice pescador de hombres. Y si te sostuve en el ayer, Pedro, te voy a sostener hoy. Cuando vio el pan le estaba recordando: Pedro, que estás desperdiciando tu tiempo. ¿Te recuerdas que yo multipliqué los panes y los peces? Amados, siempre hay un elemento que el Señor va a utilizar. No sé qué cosas tú necesitas para que sean activada nuevamente la esperanza, pero lo que sí sé, que el Dios de la esperanza aquí está y quiere restaurar la esperanza que alguien perdió. Póngase sobre sus pies. Quiero hacer una oración. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Cierra sus ojitos y piensa en estas palabras, por favor. Uno de los discípulos, es decir, Pedro, dejó, por decirlo así, un ciclo abierto cuando Cristo fue llevado al Sanedrín a ser juzgado, las autoridades de turno procesarlo y llevarlo a la cruz. ¿Sabe cuál fue el ciclo abierto? La ofensa, la negación. Lloró amargamente. En el pasaje en mención, más adelante dice que Jesús llegó a buscar a Pedro. ¿Y sabe a qué llegó? A cerrar el ciclo que quedó abierto. 3 veces lo negó y le llegó a pedir 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Hay personas que a lo mejor están arrancando este año y todavía se sienten como Pedro, porque le negaron quizás, porque se apartaron, porque menguaron en el camino, porque quizás le ofendieron. Pero sabes, aquí está el Señor, no para acusarte, no para señalarte, sino para restaurar tu esperanza. Hoy quiere restaurar esa comunión también que perdiste. Si hay un hombre, si hay una mujer que haya perdido la esperanza, el gozo de la salvación, yo quisiera orar por esa persona. Es más, quisiera guiarte a los pies de Cristo en una oración de fe, para que hoy la repitas. Antes de orar por todo el pueblo, quiero darle la oportunidad, si hay un joven, una señorita, un hombre, una mujer, aquí o donde quiera que nos vea, que necesite hoy restaurar su comunión con Dios. No quisieras hoy pedirle perdón. Aquí está el Señor buscando a los Pedros. Aquí está el Señor buscando a los que se han apartado, a los que se han enfriado. Un buen momento, una buena ocasión, una buena temporada para empezar un año con buen paso, con nueva vida, nuevo año, nueva vida. Quisieras hoy reconciliar, quieres hoy recibir a Cristo, quieres hoy entregarle tu corazón al Señor. Si hay alguien que necesita recibir al Señor, si hay alguien que necesita hoy conocer a Cristo, dame el privilegio de guiarte en la oración de fe. Si hubiera alguien que quiere hoy entregarle su vida al Señor, quiere pedirle perdón,
quiere reconciliar, solo le voy a invitar que levante su mano derecha al cielo y le voy a guiar en la oración de fe. ¿Habrá alguien que necesite hoy reconciliar? ¿Habrá alguien que necesita hoy recibir a Cristo? Mantén tu mano en alto. ¿Alguien más? Mantén tu mano en alto. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Los que quieren hoy tomar la decisión por Cristo, reconciliar, volver a empezar, mantenga su mano en alto. Ahora háganme un gran favor, los que tienen su mano en alto. Quiero orar por ustedes, quiero guiarlos a los pies de Cristo. Háganme un favor, los que tienen su mano en alto, ábranse camino y vénganse aquí al altar. Si algún servidor nos apoya, eso es, vénganse, queremos guiarlos a los pies de Cristo. Acérquese, ven, hay jóvenes, hay varones, hay alguien más que necesite recibir a Cristo. Ven a los pies del Señor, ven a los pies de Cristo. Ayúdenme a orar los que saben orar ahí en su lugar. Diga: Espíritu Santo, por favor, convence, redarguye, toca vidas. Este es el momento para volver a empezar, para renovarte, porque no puedes disfrutar todo lo que viene si primero no tienes a